Hola, hoy quiero hablarles sobre la situación de los uigures en la región autónoma uigur de Xinjiang, al noreste de China. Los uigures son una minoría étnica musulmana de origen turco que han mantenido durante siglos su idioma, religión y tradiciones. Sin embargo, en las últimas décadas se han convertido en el centro de una crisis humanitaria que pone en evidencia las contradicciones y limitaciones del sistema internacional de protección de derechos humanos. El análisis se centra en el periodo de 2017 a 2024, cuando las políticas represivas del gobierno chino se intensificaron, y busca responder mi pregunta principal de investigación, que es ¿en qué medidas las políticas del gobierno chino en Xinjiang constituyen violaciones sistemáticas de los derechos humanos y cómo han respondido a la comunidad internacional frente a estas denuncias? Bueno, para tener un poco de contexto histórico y político, Xinjiang es una región de gran importancia estratégica para China, debido a que tiene fronteras con 8 países, es rica en recursos naturales y es clave para la iniciativa de la Franja y Ruta. Esta iniciativa es un proyecto internacional lanzado por China en 2013 que tiene como objetivo mejorar la conectividad e impulsar el comercio mundial. Históricamente, los uigures han reclamado mayor autonomía o incluso independencia. Esto generó tensiones con el gobierno central chino. Tras los atentados del 11 de septiembre, China aprovechó el discurso global contra el terrorismo para justificar políticas de seguridad cada vez más estrictas, presentando cualquier expresión de esta identidad uigur como una amenaza separatista o extremista. Desde el 2017, estas medidas han derivado en un sistema de represión sistemática que afecta profundamente a esta comunidad uigur. Actualmente, según informes de Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Amnistía Internacional, más de 1 millón de uigures han pasado por estos llamados centros de reeducación, que funcionan como campos de detención. En estos centros, los internos son obligados a renunciar a su religión, aprender propaganda política y trabajar en condiciones de explotación. Hay muchas violaciones a los derechos humanos, como las restricciones religiosas y culturales, ya que se prohíben prácticas islámicas como el ayuno en el Ramadán, el uso del velo o la barba, y se ha limitado la enseñanza del idioma uigur en las escuelas. Hubo detenciones arbitrarias masivas, ya que cientos de miles de uigures han sido privados de libertad sin procesos judiciales. Hay un control familiar porque se reportaron separaciones forzadas de niños y padres, esterilizaciones forzadas de mujeres uigures y restricciones de nacimiento. Hay una vigilancia masiva por el uso de cámaras con reconocimiento facial, aplicaciones de control en celulares y monitoreo constante en la vida diaria. Hubo una destrucción cultural por la demolición de mezquitas y sitios históricos uigures. Estos abusos forman parte de una política estatal destinada a asimilar forzosamente a los uigures dentro de una identidad china homogénea llamada Han, vulnerando derechos fundamentales como la libertad religiosa, la privacidad, la integridad física y el derecho a no ser sometido a una detención arbitraria. El Partido Comunista de China, junto al gobierno regional de Xinjiang y el Ministerio de Seguridad Pública, son los principales responsables de estas políticas. El gobierno chino justifica sus acciones bajo el argumento de que combate el extremismo y garantiza la seguridad nacional, pero numerosos observadores internacionales dicen que estas medidas buscan controlar y erradicar la identidad cultural y religiosa de los uigures. La comunidad internacional ha reaccionado, pero de una manera muy limitada. En 2022, la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe que concluye que el abuso en Xinjiang podría constituir crímenes de lesa humanidad. Organizaciones como la Amnistía Internacional y Human Rights Watch han recopilado testimonios de detenidos, imágenes satelitales y otras pruebas que confirman la magnitud de la represión. Algunos países, como Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa, han impuesto sanciones a funcionarios y empresas chinas que están vinculadas con el trabajo forzado en Xinjiang. Pero la respuesta global es desigual, porque muchos países, especialmente aquellos que tienen fuertes lazos económicos con China, han evitado confrontar directamente a Pekín e incluso han apoyado su narrativa de que están luchando contra el terrorismo. La influencia de China, como una potencia económica y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, limita la efectividad de los mecanismos internacionales de los derechos humanos. El caso de los uigures refleja las contradicciones del sistema internacional. Por un lado están los tratados y declaraciones que proclaman la universalidad de los derechos humanos, y por otro estos principios se diluyen frente a intereses políticos y económicos. Una frase que me llamó la atención es una en la que explica que los estados reconocen los derechos humanos en el papel, pero en la práctica no cumplen con los mecanismos de control ni responden a las críticas, o sea que existe una brecha entre los tratados y declaraciones y la realidad de las violaciones, justo como en el caso de los uigures en China, donde los mecanismos internacionales no siempre son suficientes para detener abusos cuando una gran potencia está involucrada.